Amén. Estamos hablando de la riqueza, hermano. No sé qué riquezas tiene usted. Si realmente lo que se ve en usted es cierto. Lo que se ve en ese hombre es cierto. O también es una apariencia. Muy fino y muy temprano llega al culto y está allí y canta y grita y hace, pero casándose, ahora llega a la hora que le da la gana. ¿A dónde se fue? Como dijo aquel falso profeta, el profeta viejo. ¿Y para dónde se fue el espíritu que yo tenía? Se le metió al otro. No puede ser. Yo voy a ir a visitar ese nuevo profeta que tiene el espíritu que yo tenía. No, es que lo que usted tenía era apariencia. Lo que tenía la señora era apariencia. Para que me vea el muchacho que me agrada, voy a llegar temprano y voy a estar orando y voy a estar allí. Pero después, con un solo hijo, ahora ni alaba ni adora. Ahí se pone a acariciar el nene y se queda dormida la viejita. Ahora se duerme la vieja. Y el niño está pataleando. No vivamos de apariencias, hermano. Vivamos de realidades. La bendición de Dios lo va a enriquecer, lo va a llenar de virtudes. Y no es una apariencia, eso es interno. Su alma se va a condensar. Lo que usted le demostró a esa muchacha cuando la quería conquistar, permanezca hasta el final. A mí mi esposa nunca ha tenido que arriarme y acordarme que hay que llegar temprano, que hay que buscar a Dios. Eso no necesita ni mencionármelo, ni en bromas. Porque yo lo sé y lo tengo metido en mi alma, mi espíritu. Desde el día que me convertí, dije, Señor, no puedo ser un cobarde, no lo puedo ser y no lo voy a hacer y no voy a engañar a nadie con una apariencia que no vivo. Gloria a Dios, ya han pasado 2 años y unos cuantos abriles. Unas cuantas lunas han pasado por encima. Pero que cambie el tiempo. Que haga calor un día y al otro día haga frío. Pero yo tengo mis convicciones y no puedo ser un semáforo. Y tampoco aparentarle a alguien lo que no vivo. Yo sé que esta riqueza de la que estamos hablando no le agrada mucho, pero alabe al Señor. A ver, levante sus manos y alabe al Señor. Alábelo con ganas. Lo están viendo hasta allá, hermano, hasta allá, ya llegando a la Patagonia. Allá están conectados. Sí. Y lo están viendo. Aleluya. Me llama poderosamente la atención lo que está escrito en 2 Corintios 8:9. No encuentro palabras que puedan explicar la grandeza de lo que aquí dice. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
por mí se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Esa pobreza que Él asumió y que Él vivió y que Él aceptó vivir, era para convertirla en una riqueza, para dársela a aquellos, como leímos en primer libro de Samuel 2:30, los que me honran, los que me aman, los que me aborrecen, serán tenidos en nada. Esto es para el que ama a Dios. Le estoy mostrando que estas cosas son para los que amamos a Dios. Vamos a tomar posesión de muchísimas cosas que están en las manos del Señor. Dios le habla a Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos allí el llamado que Dios le hace a Abraham, un llamado a servirle, a dejar su tierra, su parentela, su familia, su todo, a desligarse más que todo, a desligarse. Hay gente que no se desliga, así sea el otro un borracho, un drogadicto, ahí lo tiene en la casa. Y no es porque el drogadicto no se quiera ir, es el creyente, el cristianito, el que le dice no, pero ¿a dónde te vas a ir? Te vas a perder, está más perdido que el diablo. No, es que no lo dejo que se vaya porque me ayuda ahí con 100 quetzales mensuales para pagar la luz. Mire, Dios le va a proveer 500. Pero no viva atado a lo que no sirve, porque Dios se desagrada de eso. Dios se desagrada de esas cosas. Oiga lo que dice aquí la palabra, el verso 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. No es usted el que los va a maldecir, es el Señor. Alguien maldice a una persona que está en las manos de Dios. Lo que les decía al comienzo, no se trata de ser apóstol, profeta, pastor, maestro, quien sea. No, se trata de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿de qué manera? Un hijo de Dios certificado. Si usted es un hijo de Dios certificado, esto es para usted. Yo no le puedo aplicar esta fórmula porque no sé cómo vive ni cómo es. Las pocas cosas que veo, no lo puedo prejuzgar por eso. Pero, toda persona que sirve a Dios y está certificado por Dios, el que se levante a hablar mal de él, a injuriarlo, a atacarlo, a hacerle la guerra en el trabajo, a hacerle la guerra ya en el empleo, a echarle zancadilla para que se caiga, a hacerle una piedra de tropiezo, la maldición que el Señor prometió a nuestros enemigos
se va a incrustar ahí. Le va a caer a esa persona que no lo puede ver. Por eso es que el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Yo, dice el Señor, yo pagaré, yo vengaré esa causa. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Usted sabe cuántos ayunos y cuántas vigilias se han hecho en estos 2 años por los enemigos que se han enfrentado a este remanente? ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuántas maldiciones les han caído? Que nosotros no lanzamos maldiciones porque no podemos maldecir a nadie. Pero el Dios a quien agradamos y servimos los tiene ahí neutralizados. Neutralizados, no prosperarán, no se ensancharán, no llegarán lejos, porque Dios prometió. Usted no tiene que hacer guerra ni levantarse contra alguien que en su empleo, en su trabajo, le está haciendo la guerra, le está poniendo piedra de tropiezo. Usted honre a Dios y sírvale, que el Señor se va a encargar de quitar ese de ahí. Se va a encargar de quitarlo. Es el Señor, no usted. Sus manos no las meta. A los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Son promesas muy grandes. Esa es la bendición de Dios que enriquece. Que enriquece. Y aparte de esa bendición que enriquece, pues hay una riqueza material que también es parte de la bendición de Dios sobre la vida de una persona. Y mire lo que dice el capítulo 13. Mire lo que dice. El capítulo 13 de Génesis dice claramente, alabado sea el Señor, claramente el verso 2, capítulo 3. Mire lo que llegó a hacer Abraham. Primero, dejó su tierra, su parentela, su casa, su familia. Porque muchas veces parte de la familia se convierten en la maldición y en el lastre que se arrastra y que la bendición se detiene. La bendición se detiene porque esos instrumentos malos que sirven no a Dios sino al diablo, y están ahí comiendo en la misma mesa y haciendo todo en su propia casa, se convierte en una maldición. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tus parientes. Y mire, se fue el papá con él y lo detuvo en el camino. Y en todo ese tiempo que el papá vivió, Dios se quedó quieto. No habían planes para Abraham. Las promesas estaban hechas, pero eso atrasó el proceso de Dios con Abraham. Cuando ya murió el papá, entonces él da el paso y se va a donde el Señor quería que estuviera. Hay gente que no importa que sea su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su hermana, su primo, peor eso. Se va a convertir en una maldición. Y va a cargar un lastre, una maldición encima. Pero dice esta palabra, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo dice?
riquísimo. Llegó a tener tanto ese hombre. Tanto. Ayer no cuenta el ganado. Se cree que tenía más de 1000 cabezas de ganado. Y no cabían los pastores que tenía para pastorear el ganado. Ya no cabían en los potreros con el ganado que tenía Lot. Y Lot no estaba metido, no era parte del programa. Estaba colado allí. La bendición de Abraham había caído sobre este hombre, pero él no era del programa de Dios. El día que determinaron separarse y escoger la tierra, él lo que escogió fue las llanuras que daban a Sodoma, sabiendo que Sodoma era una ciudad corrompida y pervertida, pero él lo que le importaba era el dinero. Abraham no. Abraham lo que necesitaba era la bendición de Dios. Porque si la bendición de Dios está en usted, va a tener el dinero que necesita. Si la bendición de Dios está en su casa, va a tener el dinero que necesita. Y va a tener el empleo que necesita. Y va a tener la honra que necesita. Y óigame mejor, va a tener la salud que necesita. Va a tener la riqueza del gozo. ¿Sabe qué dice la Biblia del gozo del Hijo de Dios? Que el gozo del Señor es nuestra. Eso es parte de la riqueza. Si Dios está allí bendiciendo su vida, en su alma, en su espíritu, hay gozo, hay alegría. Nadie lo tiene que jalar, nadie lo tiene que empujar, nadie lo tiene que llevar con terapia al templo. Ay, sí, hijita, hijito, que si va, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Eso es cierto, pero si tiene la bendición de Dios, no necesita terapiarlo para que vaya al templo. De entrada, si tiene que hacer eso, usted vive con un desagradecido, con un descarriado como Lot, ahí metido. Y sabe que mientras estuvo el tiempo que Lot estuvo allí, también se atascó el programa de Dios para Abraham. No había nada. El programa estaba detenido. Pero si usted lee que inmediatamente Abraham se separa de Lot y Lot agarra la llanura para Sodoma y Abraham se va por ahí para las lomas peladas. ¿Qué fue lo primero que fue a hacer? Un altar. ¿Y qué dice la palabra? Y se le apareció Dios después que Lot se apartó de él. Yo no sé si a su casa entra el Señor o no ha entrado hace cuántos años, porque lo que tiene allí es al diablo viviendo con usted. Yo no puedo decir otra cosa. A lo mejor a usted le ardan los dientes, o las cordales si no se las ha sacado. Pero yo tengo la responsabilidad de manifestarle qué es la bendición que enriquece. ¿Qué es lo que a mí me va a enriquecer? Mi salud, mi gozo, mi alegría, mi fuerza, mi vitalidad, mi responsabilidad, el hambre de Dios, la sed de mi alma. Yo no quiero perder eso. No lo quiero perder. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios.
Sea bendito el Señor para siempre. Y hace unos días les decía a unos hermanos que al comienzo aquí de la obra, que teníamos un local en la 9ª Avenida, entre 5ª Avenida, perdón, 10ª y 9ª Avenida, en la 5ª calle. Teníamos 3 hijos pequeños. Y con los 3 teníamos que agarrar un ruletero de esos que no se podía ir de pie, sino torcido. Ahí metido encima del otro, de la espalda del otro. Con los hijos ahí. Todas las noches que había culto programado, cargábamos los hijos desde la zona 5. Allá la 37 Avenida. O 27 Avenida, por allá metidos. Veníamos al culto. Terminaba el culto y cogíamos uno de esos y nos dejaba en la 18 calle y allá bregando con los hijos y bregando con la responsabilidad y bregando con situaciones tremendas, extremas. Pero nunca faltamos a un culto. Hay gente que solo tiene que meterse y darle con una llave al carro. En ese tiempo no teníamos ni una chatarra. Dale estarte y el carro lo lleva y lo trae, pero la pereza, la cobardía, y más que pereza, más que cobardía, la ingratitud de lo que Dios ha hecho con ellos. Son malagradecidos y por eso la bendición de Dios se ha detenido. Una vez se apartó Lot de Abraham y se le presentó el Dios Altísimo y le dice: yo soy el Dios de tus padres y toda la tierra que ves y lo que pise vuestros pies será vuestra descendencia, será tuyo. ¿Por qué no le había hablado antes? Porque ahí estaba el estorbo. Yo iba a predicar aquí un día un mensaje titulado Descubra tu estorbo. Pero para no molestarle la conciencia a algunos, mejor no lo prediqué. Pero hoy el Señor me está aquí metiendo por ese mensaje de estorbos que tienes en su casa y que los honra tanto. Honre al que sirve a Dios. Si usted se mete por esa línea, va a ser bendecido. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Qué bueno. Mire lo que está aquí escrito en el capítulo 13 de Proverbios, Proverbios 13, verso 7, dice la palabra lo siguiente, Proverbios 13, 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Eso es lo que dice aquí la palabra. Eso es lo que yo le llamo el orgullo de pobre. Que algunos dicen, eso no existe, eso de orgullo de pobre no existe. Orgullo es orgullo. Sí, hay orgullo de pobre. Sí, señor. Y mire lo que la palabra dice, que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada.
porque lo que debieran tener no lo tienen. Entonces, si usted puede tener un gran carro, una gran casa, puede tener vacas, caballos, burros y hasta lobos rapaces ahí en su nido, pero no tener la bendición de Dios y pretender que tiene, pero no tiene nada. Un día de culto como hoy, un primo, que eso casi ya ni existe dentro de la familia, pero digamos que le dice: ay, yo quisiera que pasara a la casa a tomarse un atol. Y parece un pordiosero. Cancela el culto de ir a adorar a Dios y de servir a Dios y ser agradecido por ir a tomarse un atol, como que no le hubiera dado Dios nada, como que fuera un pordiosero. Por favor, hermano. Alabado sea el Señor para siempre. Uno tiene que ser agradecido en su alma, su espíritu, y saber que el Dios que servimos y adoramos no se vende ni se compra. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y oiga, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Yo quiero tener esa riqueza que el Señor me ha dado desde hace muchos años. Una riqueza eterna. Como Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay cosas eternas que no son negociables. Y esa virtud eterna, esa hambre de Dios, ese anhelo por la casa de Dios, anhelo por la obra de Dios, anhelo por servir a Dios, gracia, gozo, alegría. Eso no lo puede perder. No lo pierda. No lo pierda. Alabado sea el Señor. Eso no se vende en el mercado. No lo pierda. Ese gozo es nuestra fortaleza. Que Dios le bendiga. Póngase de pie.